días. En la clase de hoy vamos a hacer un cierre analizando un poco algunos lineamientos generales que hemos desarrollado a lo largo del cuatrimestre y luego puntualizando en el último texto de teóricos, que es el referido a la poliarquía, un texto clásico de Dahl que cobra llamativa actualidad en los tiempos contemporáneos. La gran pregunta que se hizo siempre la política fue: ¿por qué mandan los que mandan? ¿Cómo mandan los que mandan? ¿Y por qué obedecen los que obedecen? ¿Cuál es la razón por la cual un actor, un grupo, consigue convencer o imponer su liderazgo, su poder, la apropiación desigual de recursos sobre el conjunto de la sociedad, y consigue el acuerdo, el consenso de estos amplios sectores que son perjudicados por las decisiones que se toman en el ámbito del poder político? Hay un fenómeno que se da a lo largo de la historia y que analizan muy bien en los orígenes del análisis político tanto Gaetano Mosca como Wilfredo Pareto. Mosca nos habla de la existencia de una clase política, no una clase entendida en términos económicos exclusivamente, sino que tiene que ver con con una definición muy parecida a lo que hoy podríamos entender en el discurso vulgarizado en términos mediáticos de casta política, es decir, una clase en el sentido de sus intereses comunes y que, a pesar de sus aparentes contradicciones y diferencias, tiene otros intereses que son propios, que son comunes y que tienen que ver con su reproducción en los lugares de poder, de toma de decisión y de apropiación de beneficios. Esta definición de clase es bastante similar a la que nos va a dar Max Weber más adelante en La política como vocación. Y lo que señala Mosca, por ejemplo, es el hecho de que, si bien a lo largo de la historia han cambiado los regímenes políticos, los modelos de sociedad y demás, siempre hay una constante. La constante es que son unos pocos los que mandan y se benefician y una mayoría enorme, desproporcionada en torno a relación con aquella minoría, los que obedecen. Y Mosca señala que efectivamente las formas de implementar este predominio han variado a lo largo de la historia. A veces se pueden plantear en términos de un fundamento religioso, un fundamento sobrenatural, un fundamento pretendidamente racional en el caso de la república. Puede haber repúblicas aristocráticas con sufragio universal, regímenes autoritarios. En todo se da la misma constante. Una pequeña minoría es la que siempre termina tomando decisiones por el conjunto, con el aval, tal vez con la oposición, en algunos casos, de los subordinados. En situaciones extremas, estas situaciones de dominación pueden
concluir en fenómenos revolucionarios, pero esos fenómenos revolucionarios terminan reproduciendo esta lógica de la desigualdad, de este desequilibrio entre los pocos que mandan y los muchos que deben obedecer. Pareto nos hablaba de la teoría de la circulación de las élites, donde nos hablaba de que efectivamente unos pocos gobiernan y se benefician, y muchos son los que deben estar subordinados. Las élites circulan en el tiempo, se van modificando, pero nada cambia la ecuación. Los fundamentos pueden ser diversos. Se puede hablar de el reconocimiento de capacidades excepcionales en alguien. Se puede hablar de la aceptación de la designación sobrenatural, divina en términos religiosos. Algunos construyen su poder planteando su relación directa con él o los dioses, generando un fundamento sobrenatural para el ejercicio de la autoridad. La disputa ahí es, como lo hemos visto, ¿dónde reside la soberanía? Si la soberanía reside en Dios, en una casta, en una élite, en el pueblo. Pero aun cuando se acepta, o se acepte que es el pueblo el titular del poder político, en la práctica este reconocimiento tiene más que ver con la idea de arca santa de la democracia, ¿no? Es decir, un fundamento teórico que no tiene una reproducción o una expresión directa en la mejora sustancial de las condiciones de vida de aquellos que en teoría se les reconoce ser los dueños del poder. En la construcción de los regímenes políticos entran en juego diversos factores. Algunos son racionales, otros son institucionales. Otros tienen que ver con la aportación del carisma, como lo plantea Weber en La política como vocación. Ahora bien, también lo plantea en otros términos Marx, como lo hemos visto en el 18 Brumario. Una clase, la burguesía por ejemplo, o la sociedad en general, en ciertos momentos exige tener una mayor participación en el proceso de toma de decisiones políticas. Sin embargo, con el paso del tiempo esta pretensión se va desgastando hasta que finalmente intentan sacarse de encima esa responsabilidad, confiando sus destinos en una élite o en un líder que se coloque por encima de los intereses particulares para tomar decisiones o para arbitrar la toma de las decisiones definitivas. Evidentemente, en esta salida, en esta regularidad que adquiere la política, son las capacidades reales que los distintos sectores, corporaciones adquieren dentro de la estructura social, las que van a terminar influyendo de manera decisiva en las sanciones y en las definiciones que ese líder o esa élite termine adoptando. Las sociedades occidentales experimentaron en el último tramo del siglo XIX y buena parte del siglo XX un fenómeno que fue el partido de masas.
producto de los cambios que había generado la revolución industrial, las consecuencias de la revolución industrial en otros países, el surgimiento de una economías industriales, un proletariado urbano, producto de las migraciones del campo a la ciudad por la aplicación de métodos capitalistas en general en el campo, la expropiación de las tierras a las grandes mayorías y su reacomodamiento en los suburbios de las grandes ciudades en condiciones deplorables y reñidas con la higiene y las capacidades, digamos, y el disfrute de las capacidades más esenciales para los seres humanos. La manera de articular y también de contener a estas grandes mayorías fueron los partidos de masas, que en muchos casos estuvieron asociados con la conquista de una mayor porción de recursos en la puja distributiva o la adquisición de capacidades tanto a nivel simbólico como efectiva, que tenían que ver con formas de vida que antes estaban asociadas exclusivamente con las clases propietarias. Acceso a empleos estables, protección contra accidentes de trabajo, maternidad, jubilación, vacaciones pagas, reconocimiento de que también para las clases subalternas el tiempo libre podía ser objeto de goce, de disfrute. Eran sociedades bastante elementales en lo que tiene que ver con su estructura social. Y de este modo resultó instrumental la definición de estas herramientas políticas. Pero en los últimos 30 años al menos, el reemplazo de la tecnología en lugar del trabajo, que fue destruyendo puestos de trabajo, el incremento de la tercerización, el desarrollo de las comunicaciones, la definición de las sociedades no como ámbitos de ejercicio de la ciudadanía, sino fundamentalmente del consumo, el impulso del individualismo, el fracaso de la experiencia del comunismo que dejó abierto el camino como única opción al capitalismo a escala universal, fue generando procesos de diferenciación en términos culturales, en términos sexuales, en términos religiosos. Las sociedades se fueron fragmentando culturalmente y resultó cada vez más difícil poder componer un programa común para mantener, para garantizar la cohesión de aquellos viejos partidos de masas. Las coaliciones electorales, en algunos casos, las coaliciones de gobierno en otros, fueron la expresión natural de estos cambios. De este modo, la gobernabilidad, la gobernanza de las sociedades fue volviendo más compleja. Y sobre todo, en esta fragmentación, las grandes mayorías perdieron su capacidad de incidencia, de presión en los procesos de toma de decisión política. Progresivamente las calles fueron abandonadas como espacio de definición política, de manifestación política. Las grandes movilizaciones se volvieron cada vez más espaciadas. Las intervenciones individuales a través de portales, a través de formas virtuales de manifestación, fueron marcando la escena y consiguientemente los intereses particulares fueron desplazando viejos conceptos como los de comunidad organizada, solidaridad, interés colectivo y demás. Naturalmente, en estos contextos de fractura social,
de atomización social. Los sectores organizados fueron los más capacitados para imponer sus puntos de vista. Corporaciones financieras, económicas, religiosas, sindicales y demás adquirieron una visualización y una capacidad de incidencia en los procesos de toma de decisión, desplazando cada vez más al conjunto de la ciudadanía. A partir de entonces, la puja distributiva fue volviéndose cada vez más regresiva. El incremento en la concentración de la riqueza, en los procesos de exclusión social, fue realmente conmovedor y sobre todo también el hecho de que no aparezcan alternativas concretas y viabilizables para tratar de revertir esta situación. Cada vez más en el discurso político y en la agenda política, las relaciones de fuerza desplazan los programas de principios, valores, doctrinas. La política se ha devaluado su capacidad o el convencimiento que había adquirido dentro de amplias capas de la sociedad, de su capacidad transformadora, de su capacidad de imponer justicia social, de imponer mecanismos regulatorios que permitieran compensar las desigualdades que surgían del ámbito económico y social. Esa devaluación de la política, esa devaluación en la consideración social de las clases políticas que reiteradamente se expresó a través de consignas como que se vayan todos, o asociar a la política como instrumento de intereses económicos concretos, corporativos o individuales. Y también la indefensión que sufría esa dirigencia, devaluada y descalificada, tanto de quienes en el pasado habían esperado una compensación respecto de las desigualdades que sufrían, como también de los sectores más concentrados en términos sociales y económicos. Y esto no solo a nivel de lo que tiene que ver con las clases propietarias locales o nacionales, sino también por la creciente incidencia de los poderes político, diplomático, financiero, económico, internacionales, sobre los procesos de toma de decisión política interna que se potenciaron a partir de los tiempos de la globalización. De este modo, el horizonte que plantea las sociedades contemporáneas, de acuerdo a las evaluaciones, incluso de los organismos internacionales sobre los cuales descansa el sistema actual en términos geopolíticos, en un contexto geopolítico justamente que está en un pleno proceso de redefinición y que presenta condiciones que algunos asocian con las propias de las dos preguerras mundiales del siglo XX, coloca al futuro como un escenario poco deseable. Problemas de empleo, de alimentación, de educación, de vivienda. De alguna manera, las sociedades humanas han terminado casi naturalizando la desigualdad
invisibilizando las crecientes capas de sectores medios que se han hundido en la pobreza, de sectores pobres que se han hundido en la indigencia. Evidentemente, si bien las repúblicas y las sociedades contemporáneas, sobre todo en Occidente en su mayoría, siguen reconociendo la soberanía popular y considerando el canal de acceso al gobierno legítimo y establecido el sufragio, sabemos que la legitimidad de origen no es la misma que la de ejercicio. Es decir, se llega al gobierno con el voto de algunos, pero se gobierna siguiendo las presiones y los intereses de otros intereses mucho más concentrados, capaces de imponer sus puntos de vista a través de los medios y de las plataformas virtuales. Básicamente, entonces, las relaciones de fuerza terminan siendo reconocidas casi universalmente como las determinantes al momento de tomar decisiones. Este proceso de creciente exclusión social, tanto en términos de lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, pero sobre todo en términos de alejamiento de las instancias decisivas de los procesos de toma de decisiones políticas, fue planteado para la década de 1950 por Dahl en su texto La poliarquía, donde admirablemente analiza a partir de la sociedad norteamericana de su época, no solo su actualidad, sino las proyecciones que podría tener en términos de la dinámica política en lo sucesivo. Los invito a compartir este video en el cual vamos a desarrollar los puntos centrales del análisis de Dahl, vinculándolos con nuestra actualidad y con nuestras perspectivas de futuro. Seguimos con el entorno.